Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir aquí en este jueves 3 de julio. Sí, señor. Jueves 3 de julio. Hola, Cande, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué frío, pero hoy ya se está empezando a pasar un poquito. Sí, esperemos que de a poquito vaya levantando la temperatura, sobre todo para la gente que está en situación de calle. Che, que absolutamente. Un montón, La verdad que vi mucha gente en situación de calle en este último tiempo. La verdad que, bueno, ojalá. Se ven incluso, por ejemplo, en la 9 de julio, en lugares que normalmente no había gente durmiendo. Este año se empezaron a ver. Sí, bueno, información de último momento. Lula da Silva ya está en el departamento, ahí en la calle San José, visitando a Cristina Kirchner, que está cumpliendo el arresto domiciliario por la condena a 6 años de prisión que tiene por la causa vialidad. Este es uno de los temas, y el otro tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que todavía no dijo que no está cerrado el último acuerdo. Y coletazo de lo que quedó de ayer, que tiene que ver con la sesión en la Cámara de Diputados, en donde terminó en un escándalo, se podría decir, ¿no? Papelón, diría yo, ¿no? Además de escándalo. Nosotros estamos en comunicación con la diputada nacional del Frente Renovador, Sabrina Selva. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Candelaria y Alejandro, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. ¿Cómo evaluás lo que pasó ayer, Sabrina? Yo creo que lo que pasó ayer, primero que no es la primera vez que pasa, ¿no? Cuando el oficialismo quiere bloquear el tratamiento de algunos temas en particular, últimamente utilizan el escándalo para bloquear que una sesión siga, y creo que ayer quedó en evidencia que cuando quisimos, luego de avanzar con 2 emplazamientos muy importantes que tienen que ver con la emergencia del sistema pediátrico y la ley de financiamiento universitario, intentábamos avanzar con emplazar también a las comisiones para destrabar la comisión investigadora por la estafa Libra, y ahí empezó una ida y vuelta con el presidente de la Cámara, gritos por parte de diputados del oficialismo y también de los aliados, y terminó en una situación que la verdad yo coincido con ustedes, es un papelón, es una situación que a mí me pone triste cada vez que sucede en la Cámara de Diputados, pero creo que tuvo que ver con eso, ¿no? El oficialismo queriendo pudrir de nuevo una sesión una vez que queremos avanzar con un tema, y para mí particularmente el tema Libra es algo que al gobierno lo molesta, lo incomoda muchísimo. ¿Qué sentís? ¿Te da como vergüenza ajena cuando pasan situaciones así tan bizarras como las de ayer? Porque la verdad es que faltó que se agarraran de las mechas. Me parece que es algo que no, obviamente que nos aleja de la sociedad en vez de acercarnos, que yo creo que es el desafío que tenemos por lo menos desde el peronismo, y que no le hablamos a la sociedad con esas cosas. Obviamente que no es la Cámara de Diputados que pretenda y en el ámbito que uno le gustaría trabajar, pero la realidad es que no es la primera vez que sucede el oficialismo intentando pudrir una sesión cuando avanzan temas que les incomoda, y esto es lamentable, es grave institucionalmente.
y me parece que hay que buscarle la vuelta para devolverle el equilibrio y la institucionalidad a la Cámara de Diputados, que para mí perdió hace mucho. Sabrina, yo retomo algo que vos decías. Vos en su momento pedís la palabra, pedís que se trate el emplazamiento, si mal no recuerdo, por el tema Libra, pero después viene, yo no recuerdo quién era una diputada o un diputado de Unión por la Patria, digamos, como que sigue con el tema, como lo que lo deja de lado. Y muchos diputados, opositores también, sobre todo de Democracia para Siempre, salieron a denunciar un acuerdo entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza para que, se caiga la sesión, ¿no? Tanto como que de uno y otro lado no querían seguir justamente con lo mismo. Bueno, son operaciones mediáticas que siempre surgen, ¿no? Yo puedo hablarles de que obviamente yo cuando levanto la mano y hablo en el recinto lo hago en nombre de mi bloque, y nosotros el tema de Libra es un tema que venimos trabajando fuertemente en mi bloque con mis compañeros de bancada y con otros diputados de la oposición. A mí lo que me llamó más la atención que lo que pasó después de eso, porque ya habíamos acordado en mi bloque que la que hablaba del tema Libra era yo, es que hubo diputados de la oposición que también integran la comisión investigadora y que no reforzaron lo que con Maximiliano Ferraro de la coalición cívica estábamos pidiendo, ¿no? Y siempre yo esto, y respetando también la labor periodística, porque siempre me parece que es el punto de partida, ¿no?, para conversar, también remarco que siempre vende más esa noticia, ¿no? Decir, bueno, acordaron que se pudra la sesión, pero la realidad es que nosotros dimos quórum a una sesión que no habíamos convocado porque considerábamos importantes los temas que les mencionaba al principio y porque queríamos particularmente avanzar en destrabar la comisión investigadora Libra, queríamos también avanzar en lo que pidió seguidamente el diputado Daniel Goyán, que es también muy importante, que es la emergencia del sistema científico y tecnológico del país, y queríamos también que en la sesión que nosotros habíamos solicitado con el temario para derogar DNUs del gobierno, que creo que están también haciendo bolsa a otros sectores de nuestro país, queríamos que avance. Entonces, yo respeto muchísimo la labor periodística, pero yo les puedo decir que la estrategia de mi bloque en torno a también instalar el tema de Libra fue algo que conversamos en la reunión de bloque, incluso lo veníamos advirtiendo que lo íbamos a hacer, por eso Germán Martínez también sale a aclarar que lo que intentaron instalar también, de que se había acordado el labor como que ese tema no se trataba, Germán los tuvo que salir a aclarar, y incluso Juan Manuel López también salió a decir lo mismo. Entonces, me parece que yo te diría que es más una operación que gestó el oficialismo para justificar que cada vez que este tema se pone en consideración, la sesión se pudre. De todas maneras, Sabrina, me decían el otro día, yo hablaba con algunos de los diputados y diputadas que integran la Comisión Libra, que más allá de que no tenga un presidente designado la comisión, se pudo laburar muy bien con la convocatoria que hubo a distintos personajes que vinieron a hablar sobre el tema, y que digamos que esto, más allá de todo, puede seguir avanzando, ¿no? Sí, a ver, yo veo más difícil que siga avanzando. Lo que logramos fue una reunión informativa que era también un punto de partida, y obviamente que el oficialismo quería que sea el punto final, y es lo que están sosteniendo ahora, en donde hubo muchos especialistas. Nosotros convocamos a varios de ellos y también a quien es querellante en la causa, que es Martín Romeo, que para mí fue uno de los que más elementos aportó a la causa, y bueno, y los invitados del oficialismo quedaron expuestos, que ni siquiera pudieron sostener el relato que construyó el gobierno hasta ahora. Y lo que creo que importante, ¿no?, o evidente que más quedó, es que hay preguntas que solo pueden responder Javier Milei y Karina Milei, y que hay muchas respuestas que hasta acá no dieron. Entonces, me parece que sirvió esa reunión informativa para dejar en evidencia que la comisión tiene que funcionar, pero tiene que funcionar con la formalidad que se creó a través de una resolución con autoridades para funcionar autónomamente, independientemente, y avanzar en otros tipos de reuniones en donde podamos también avanzar, por ejemplo, en exhortos al exterior por causas que tramitan en el exterior, en medidas probatorias, y colaborando y pidiendo colaboración a la justicia para que eso suceda. Y eso, si no confirmamos las autoridades, no lo vamos a poder hacer. Así que por eso es que estamos insistiendo tanto en destrabarla. Sabrina, hablando de destrabar, ¿crees que empieza a fluir la conversación en la provincia de Buenos Aires para que los tres sectores
políticos más importantes dentro del peronismo, estoy hablando de Movimiento Derecho al Futuro, la Cámpora, por llamarlo de alguna manera, y ustedes, el Frente Renovador, empiecen a acordar en lo que tiene que ver con el armado de las listas, que tengo entendido que no va a ser solo para la elección del 7 de septiembre, sino también ya tener cerrado para diputado nacional, porque el plazo vence en el medio de la campaña para el 7, ¿no? Sí, yo creo que se dio un paso muy importante, creo que empezó a primar la sensatez. Yo era una de las que venía advirtiendo que lamentablemente había compañeros que elegían como adversario al gobernador de la provincia de Buenos Aires y no al presidente Javier Milei, que estaba medio desequilibrado, ¿no?, esos puntos de vista, y creo que se avanzó primero en crear una mesa de diálogo, y creo que hoy no hay dudas de que hoy el desafío que tenemos es de construir una alternativa, de pensar una estrategia electoral en unidad de cara a la sociedad y que le vuelva a hablar a la sociedad sobre todo. Así que yo creo que se está avanzando en ese sentido. Vengo del espacio político de Sergio Massa, que es uno de los que viene trabajando por la unidad desde el principio y que hoy también está en esa mesa con mucha humildad y con mucha sensatez para que lleguemos a las elecciones con una estrategia electoral fuerte en la provincia de Buenos Aires, porque se va a dar una discusión muy importante, porque el presidente Milei eligió a la provincia como foco de ataque, y las personas, ¿no?, que aspiran a encarar esta campaña electoral, creo que por lo menos a mí me preocupan muchísimo que puedan seguir consolidando lugares estratégicos en la provincia para adelante. Así que me parece que hay un desafío enorme y creo que está primando la sensatez de que vamos a la elección en unidad. Por último te pregunto de mi parte, ¿lo ves a Sergio compitiendo en esta elección? Digo, muchos lo mencionaban como para candidato de la primera, yo lo veo más como para diputado, o sea, como si lo veo como para una candidatura en octubre. ¿Cómo lo ves vos? Nosotros hemos tenido reuniones, obviamente, desde nuestro espacio con Sergio, y él, como les decía, él no considera que tenga que ser él sí o sí candidato, obviamente que está dispuesto si eso tiene que ser así, pero está más enfocado en pensar la estrategia electoral, en fortalecer el diálogo entre los distintos actores, y me parece que está bueno que sea así, más allá obviamente de que desde nuestro espacio político nos gustaría que Sergio Massa sea candidato a diputado nacional. Él está convencido de que está el foco puesto en construir la estrategia electoral, y con mucha humildad. Si tiene que estar, él va a estar, y si no, acompañará desde el lugar que le toque. Y Selva, ¿vos crees que se va a hacer lo que, Sabrina, perdón, crees que va a ser lo que charlaron en la última reunión? Por lo menos lo que nosotros los periodistas nos enteramos es que Sergio Massa le dijo a Axel Kicillof que las candidaturas trataran de definirse en función de quienes más medían. No solamente dividirlo en tercios, una representación de la Cámpora, otra representación por el gobernador Kicillof y otra representación del Frente Renovador, sino poner sobre la mesa quienes están midiendo más en las encuestas. ¿Eso a ustedes en el Frente Renovador les parece bien? ¿Crees que se va a poder hacer así? Yo creo que es sensato, ¿no?, que Sergio plantee eso, porque obviamente que además de un proyecto político, nos metemos de lleno en una campaña que necesita que las personas que encabecen las listas seccionales y también la lista de diputados nacionales sean personas que atraigan votos, que es lo que necesitamos para ganar la elección, y en ese sentido Sergio lo manifestó y yo sostengo que tiene que ser así, ¿no? Así que me parece que en ese sentido va a avanzar el armado de las listas, pero yo creo que lo más importante que surgió en estos últimos días, más allá de los nombres, es que hay un convencimiento y ya es un hecho de que vamos a encarar una estrategia electoral en unidad, más allá de las personas que ocupen los lugares en las listas, ¿no? Bien, Sabrina, bien, te agradecemos mucho. Yo tengo la información de que la semana que viene se va a aprobar el color en las boletas, cosa que pretendía la Libertad Avanza y no tanto el kirchnerismo. Sabrina, te agradezco. El color. El color. Sí, tengo la información de que se va a aprobar la boleta color. Así que bueno, la Libertad Avanza quiere que sea violeta. Quiere que sea violeta, claro. Exactamente. Y me dijeron que la semana que viene... Bueno, iremos con la celeste y blanca seguramente nosotros como siempre. Yo la verdad que cuando pregunté me dijeron lo mismo, así que bueno. Se ve que sí. Es buena tu información, Sabrina. Te mandamos un abrazo y te agradecemos esta comunicación, Sabrina. Muchas gracias. Un beso grande. Hasta luego. Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria. Es un dato que conté al final, que es un dato no menor.
Estamos hablando de las nacionales, no, de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Exacto, porque, y en las nacionales también, digo, Pero ya tan pronto aprobarían el tema de que sea color. Sí, me parece que va a ser. Pero las nacionales no tenemos boleta única. Perdón, en las provinciales estoy hablando. Provinciales, claro. Porque el kirchnerismo querían que sean en blanco y negro las boletas. Justamente por el tema del violeta, que es lo que pretendía la Libertad Avanza. Y entonces me decían que el Tribunal Superior Electoral... ¿Por una creencia en la transmutación o porque creerán que sus votantes no van a poder leer sino los nombres y se seguirán por el color? No entiendo. No, porque me parece que la marca violeta es muy fuerte y siempre apelan a la confusión. Viste que siempre hay alguno que se puede confundir. O esto, bueno, son todas iguales, la boleta. ¿Y el PRO aceptaría? Porque si ven alianza con la Libertad Avanza. El PRO, el otro tema. ¿El Frente se va a llamar la Libertad Avanza? Lo contamos acá hace un mes y pico. Pero digo, ya con la aprobación del color queda claro que no tienen chance de meter nada. No. En la simbología del color y el formato de la boleta. El Frente se va a llamar la Libertad Avanza, va a ser de color violeta y va a ser y lo van a encabezar libertarios. Y la incorporación, exacto, y la incorporación va a ser como una adhesión de partido, pero no va a ser una fusión. Un frente electoral. Como frente electoral, va a ser la Libertad Avanza. Esto está definido y también lo que se pudo definir, por lo menos lo que me cuentan a mí, ¿no? Es que en las intendencias donde tiene preponderancia el PRO, de las 13 intendencias, le van a dar la lapicera, o esto es lo que a priori, ahora hay reunión de Comité Provincia Buenos Aires del PRO para definir esto, pero lo que yo tengo entendido es que le van a dar la lapicera a los intendentes del PRO para que puedan armar las listas de concejales, que es lo único que importa, porque esta elección es una lista de concejales, más allá de los diputados provinciales. Eso, lo que le importa a los intendentes son los municipios, poder gobernar en los municipios. Si vos no tenés esa gobernabilidad, no podés funcionar. Entonces, allí es donde quieren tener propios. Algunos me decían, estuve hablando con algunos consultores que son los que aconsejan a los intendentes, y me decían que les recomendaron que en todo caso, si no le dan la potestad de la lapicera, vayan con lista corta. Pero me parece que eso no va a pasar. Me parece que hubo arreglo para ir, porque lo que se define es eso. Y por eso desde Unión por la Patria vas a tener muchas candidaturas testimoniales también. ¿De qué tipo? De intendentes. Que van a estar encabezando la lista de concejales. Exactamente. Para traccionar votos. Exactamente. Esto es lo que se viene. Bien. Así que, bueno, empieza todo el andamiaje de lo que tiene que ver con el tema de la provincia de Buenos Aires. Es una elección que, vuelvo con esto de los consultores con los que estuve hablando en esta semana. A la gente no le importa nada la elección del 7 de septiembre. No sabe todavía cuál es la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Se desconocen los candidatos, porque vos vas a tener... Se desconocen 8 elecciones distintas, que si vos vivís en Tigre, es una elección totalmente distinta a la de Quilmes o a la de Mercedes, provincia de Buenos Aires, o Mercedes. No tiene nada que ver, se van a discutir otras cosas. Por eso la atracción que quería la Libertad Avanza de la lista violeta, Cande, ahora volviendo a lo que vos decías antes, porque los candidatos no los conoce nadie, entonces la que va a traccionar es el color violeta, que saben que es el de Milei. Exactamente, y desde el peronismo van a ir con la boleta celeste y blanca. Y algunos, bueno, me decían, no sé bien. ¿Y el radicalismo qué va a hacer? Y el radicalismo... Qué buena pregunta, Mario. Qué buena pregunta, Mario. Y el radicalismo, por lo que me dicen a mí,
está... Porque el PRO va a estar con la Libertad Avanza, pero hay radicales con peluca y radicales despelucados. Sí. Los con peluca cada vez se cortan más el pelo. Porque lo dejaron afuera de todo. Nosotros... No eran los héroes que le votaban, pero le salvaban los vetos y les comida asado. Yo lo conté. Había un grupo ahí entre los héroes, había unos radicales. Sí, los radicales con peluca. Eran 5. Sí. Yo lo conté el domingo, lo conté en el editorial de La Cuarta Online, en donde hubo una frase buenísima, que yo la puse porque me pareció fantástica, que me decía una diputada, que decía... van a empezar a jugarle en contra los Arjol de la vida. ¿Quién es Martín Arjol? El diputado misionero, uno de los 5 radicales con peluca, que lo dejaron afuera de todo en Misiones. Y la Libertad Avanza fue sola en Misiones, que pierden con el gobernador Rovira, y Martín Arjol sacó 7 puntos, un numerazo solo, que le hubieran ganado, pero lo dejaron a un costado. Claro. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza quiere propios, puros. Entonces, esos puros van a ser, no les importa ganar, en este caso. Les importa meter diputados y concejales totalmente violetas. Por lo tanto, a los aliados van quedando afuera y esto se empieza a reflejar en la Cámara de Diputados. Y es un dato no menor, que tal vez, para esta elección no se note, pero a partir de diciembre va a empezar a tener una merma en el apoyo para sostener vetos y leyes el presidente Milei. Y ahí es donde tiene que empezar todo el trabajo. Ahí es donde se complica. Hablando de economía, Cande, ¿cómo viene el tema? Porque es una semana difícil esta. Sí. El viernes pasado, el banco JP Morgan sacó una recomendación dura contra la Argentina, diciendo que había que revisar las posiciones de activos en Argentina. Es decir, recomendó a sus clientes sálganse de los bonos y las acciones de Argentina, sobre todo los que están en pesos. Eso lo hizo porque... ya había salido JP Morgan, claramente, pero porque ellos están viendo cierta inestabilidad en la pata financiera respecto del tema de la cotización del dólar, que después empezó a subir esta semana, y porque veían cierto ruido político. Esto está encadenado con lo que vos venías diciendo. Lo cierto es que el lunes tuvimos un sopapo importante. La verdad, la realidad nos dio un golpe muy duro, un mazazo, cuando la jueza Loreta Presca dijo: Argentina tiene que entregar el 51% de las acciones de YPF por los 16.000 millones de dólares que considera que tendría que comprar el fondo de inversión, fondo buitre, digamos, el fondo que compró la deuda esa contra Argentina. Todo esto hizo que se empezara a enrarecer el clima financiero y tenemos un dólar que está subiendo. Sí, 1.245 creo que exactamente, estaba, ¿no? Ahora vamos a mirar ahora en este momento. Y después tenemos también una situación que es que van a entrar menos dólares porque las retenciones volvieron a subir a partir del 1 de julio, es decir, hace apenas 48 horas. Si bien todavía no se refleja porque demora un poco, todavía están entrando los dólares de quienes liquidaron con fecha del 30 de junio, y eso hace que en el mercado haya todavía más dólares disponibles. Ya la tendencia es que el dólar está subiendo. De manera que tenemos un escenario bastante complejo, Ale, para esta segunda mitad del año en materia económica. Y mientras tanto no hemos acumulado las reservas necesarias. Acaba de haber una conferencia de Julie Kosak. 1.245. Bien, está igual que ayer. Julie Kosak, vocera del fondo, ha dicho que siguen valorando mucho los esfuerzos de Argentina, pero todavía no está aprobada la revisión de las cuentas de esta última visita. Vamos a consultarle todo esto a quienes saben, porque estamos en comunicación con un economista que es Guido Agostinelli, que nos va a ayudar a entender un poco estos desbarajustes de la segunda mitad del año. Guido, buenas tardes. Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros te saludan aquí en FM LED. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo este clima como enrarecido que decíamos recién, no? ¿Se complica un poco la segunda mitad del año? Sí, se complica. Hay muchos economistas que lo veníamos planteando de antemano, que lógicamente cuando uno tiene un trimestre, digamos, de oro, como el que tiene Argentina, en el cual está la cosecha gruesa, obviamente cuando eso se termina hay que tener, digamos, una opción para abastecer de dólares, porque las importaciones están subiendo a un ritmo muy, muy alto, y en ciertos sectores en forma bastante preocupante, ¿no? Como lo que es el sector textil, como lo que es el sector alimenticio,
están subiendo mucho las importaciones. Entonces, para compensar eso y para compensar el turismo, es necesario el ingreso de dólares. ¿Qué había pasado el año pasado? El año pasado habíamos tenido lo del blanqueo, Claro. que había permitido eso, a su vez también la deuda de importaciones que se pateó, digamos, en el tiempo con el BOPREAL, que esas fueron generadas por el gobierno anterior, pero hay algo que se dice poco, que es en realidad todo gobierno, cuando cambia, tiene una deuda de importaciones que tiene que asumir del Que gobierno arrastra anterior. del gobierno Con el- anterior, sin duda. Claro, con el BOPREAL directamente se arrancó en cero. Entonces la acumulación de reservas de comienzo de gestión de Milei fue muy grande porque arrancaron en cero con la deuda de importaciones. Entonces, me parece que el año pasado ha tenido muchas ventajas el gobierno para acumular dólares y sin embargo ahora eso se le está revirtiendo, vamos a decirlo así. Ese es un escenario complejo porque el gobierno se comprometió a acumular en fecha que ya venció claramente unos 4.000 millones de dólares, 4.400 si mal no recuerdo, y tenía que redondear ese número en alrededor de 9.000 hacia diciembre. No hemos podido cumplir el cupo de los 4.400 en esta visita del fondo y hay que ver si los funcionarios del fondo van a hacer la vista gorda, ¿no? Sí, por eso a mí lo que se me ocurre es que el fondo, digamos, al nosotros estar con un nivel de deuda tan alto con el fondo tiene la necesidad de acompañar. O sea que me parece que todas las excepciones que puedan hacer con respecto al acompañamiento la van a hacer, porque me parece que ya es un problema, la Argentina ya es un problema del fondo, digamos, porque si estamos hablando de que tenemos más del doble de deuda, de que viene segundo, que acumulamos una gran porción digamos, de la deuda que genera cada país con el fondo, me parece que eso lo que trae es un problema en el cual se comprometen las dos partes. Con lo cual, a mí me parece que del lado del fondo, con respecto a lo que se especulaba, no creo que venga el problema central, por lo menos por ahora. Pero sí me parece que hay un problema de inconsistencia en el tiempo. Por ende, a mí me parece que pasadas las elecciones se va a cambiar el régimen cambiario. ¿Vos Eso crees es lo que va a me haber una parece. devaluación o un salto por lo menos en el dólar? Sí, o liberarlo completamente. A ver, sin lugar a dudas, va a cambiar el año próximo. ¿Por qué? Porque se liberan la remisión de utilidades al exterior de las empresas. Claro, Entonces, a eso partir del va a 1 de provocar enero. claro, va a provocar un salto. Ahora, quizás eso se adelante a noviembre después de las elecciones, quizás no. O sea que me parece que entre noviembre y enero debiera haber algún cambio importante en lo que es. Y eso puede llegar, sí, a que el tipo de cambio se devalúe. Sí, sin Guido, lugar a dudas. Guido, para los que no somos especialistas en economía, te pregunto, entonces, ¿vos crees que el tema de la banda cambiaria con ese techo 1.400 se va a terminar rompiendo o que el dólar, hoy está 1.245, siempre estuvo de la mitad hacia el piso de la banda, puede llegar a tocar la banda o ya lo ves más arriba? No, a ver, la banda, primero para tener en cuenta, se actualiza mensualmente, o sea que ahora está en 1.435, Sí. si no me falla la memoria, y a su vez es divergente, ¿no? O sea que la parte baja se achica, o sea, ya está en 900 y pico de pesos. Con lo cual quiere decir que se aleja más la posibilidad de comprar dólares. Un poco Por lo respondiendo menos a lo que mientras, hablábamos recién. mientras O sea, Milei respete esto que dijo Claro. que lo quería comprar dentro de la Dentro banda. del piso, abajo en el Exacto. piso. Exacto, con lo cual uno ve que eso no va a ocurrir. A mí me parece que las bandas son un buen instrumento en general, eso lo quiero aclarar. Entonces me parece que también cuando esté próximo a tocar la banda, cuando haya mucha expectativa con tocar la banda, yo creo que puede llegar a encontrar una resistencia previa, dado que vos sabés que si toca la banda alta, el gobierno va a vender y entonces el dólar va a bajar, naturalmente. Naturalmente no, por la ley de oferta y demanda. Entonces, eso lo que me parece que puede generar es que las bandas funcionen de acá a las elecciones. Para mí no se va a romper la banda de acá a las elecciones. ¿Vos no Y pensás me que va a parece haber un salto en el precio del dólar antes de las elecciones? Sí, a mí, de hecho, ya se está dando, digamos, un aumento. Sí. Esto siempre con el gobierno hay que decirlo con pinzas, ¿no? Porque ha sacado varios conejos de la galera Caputo. Sí. Puede volver a ocurrir. O sea, puede pasar de que obviamente consigan los fondos de fondos internacionales, te metan 2.000 millones de dólares y el dólar te lo calmen y esos millones de dólares se lo gasten en dólar futuro. Sí. Y eso te baja la expectativa, ¿no? De una devaluación futura. O sea que puede pasar. A ver, si ellos lo dejan medianamente liberado, el dólar se va para arriba. Esa es Claro. mi análisis de esa situación. Ahora, por eso interviene el dólar futuro, por eso no abren el cepo del todo. Bueno, viste que En ayer, definitiva- vieron que ayer Cavallo salió en el blog, en su blog Sí. personal, a decir, no tengan miedo a la liberalización total
del cepo. Que es levantar la partecita, porque no es una partecita, es una parte grande, que es lo que falta, que es permitirle a las empresas que compren dólares libremente, que es lo que está previsto que tiene que ocurrir el 1 de enero. Sería adelantarlo, ¿no? Ahora, recién se conoció, Guido, los números previos al proyecto de presupuesto que de alguna manera hicieron llegarlos al Congreso, un borrador. El gobierno está previendo una inflación que va a cerrar este año en 22,7 y que el dólar oficial en diciembre, obviamente, va a estar en 1.229. ¿Vos qué decís de estos números? ¿Te resultan creíbles? ¿Te resultan posibles? No, me parece que es lógico que el gobierno plantee esos números y que el presupuesto nunca ha reflejado la realidad. Y me parece que está bien que el gobierno trate de decir que no va a haber un aumento del dólar. Me parece que está bien como actitud cuando uno es oficialismo. Lo que pasa es que no veo que eso vaya a ocurrir si seguimos bajo esta lógica. Insisto, ¿no? Las importaciones vienen aumentando fuerte. Encima se da este patrón del consumo que uno a veces escucha por todos lados, el consumo deprimido o el consumo que sube, ¿no? Bueno, el consumo que sube es el consumo que está muy vinculado al importado. Claro. Electrodomésticos, bienes electrónicos. Por ende, lo que vos tenés ahí es que la importación no parece haber encontrado techo todavía. Entonces me parece que la importación va a seguir en alza, las exportaciones sin lugar a dudas van a caer, no solamente por pasar a cosecha gruesa, sino porque encima se le volvió a aumentar las retenciones. Entonces, te lleva inexorablemente a que va a haber falta de dólares. Y me parece que un poco la actitud de Caputo ayer, cuando dio esta conferencia, me parece que apuntaba a despreocuparse con el dólar. De nuevo, al discurso de... Bueno, pero no le creyeron, porque dólar. Viste que dijo, si les parece que está barato, compren, no se pierdan de comprarlo. Y salieron a comprar porque subió. O sea, le hicieron caso. Claro. Exacto. No, y me parece que es un alivio también para el gobierno que suba un poco el dólar. Y me parece que en un punto sí, digamos, se contradice el gobierno, porque el gobierno, Milei hasta hace poco nos decía que se iba a 1000, Caputo también. Sí. Eso es lo que nunca marca la agenda del gobierno. El gobierno tiene una posibilidad de manejar la agenda mediática que son realmente magníficas, ¿no? Porque cuando ellos pifian, no se habla del pifie de ellos. Pero los dos dijeron que se iba a 1000 pesos. Y no se fue a 1000 pesos, ¿no? Y después de golpe marcan a algún economista que se equivocó en alguna proyección y ellos le hacen la cruz, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es, me parece que el dólar, si no hay ninguna cuestión fuera de la lógica, tendría que estar en niveles superiores. No sé si tocar la banda superior, pero sí en niveles superiores a los que tiene hoy. Y me parece que en definitiva puede ser un alivio también en algún punto para el gobierno. Guido, y te llevo a la micro. ¿Cómo estás evaluando justamente lo que tiene que ver con el tema del consumo? Vos decías, no, bueno, sí, bien durable como puede ser los electrodomésticos, pero digo, ¿cómo estás viendo el tema del consumo familiar, sobre todo cuando nosotros el otro día hablábamos, por ejemplo, con Sebastián Galmarini, que es uno de los directores del VAPRO, y nos decía, bueno, estamos viendo como nunca antes mora en el pago de crédito, mora en el pago de tarjetas de crédito, digo, la economía familiar, el día a día, ¿cómo lo estás evaluando? No, claramente está muy mal. Está muy bien que hablen con los bancos porque justamente el banco se entera antes del informe del Banco Central. Claro. Nosotros vimos el informe del Banco Central y ya reflejaba eso, ¿no? Aparte te sumo otra cosa más, cheques rechazados. Estamos en máximo histórico de cheques rechazados. Sí, está aumentando la morosidad en tarjetas de crédito. Sí, pero el tema de los cheques a mí me llamó mucho la atención, porque era algo que no hacía rato que no se hablaba de esto, ¿no? Exacto, y cuando uno ve el gráfico, digamos, la evolución pega un salto ahora, o sea que ni siquiera en el primer año de Milei, que uno decía, che, esto es una catástrofe, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Uno, el ahorro, lo va usando, ahora en algún momento esos ahorros se terminan, acaban, tanto para las empresas como para las personas físicas. Entonces, a mí me parece que es un contexto en el cual claramente, por eso marcamos que se está destrozando, digamos, a la clase media, ¿no? Porque claramente vamos a tener algunos expulsados del sistema, que lamentablemente van a tener deudas, que lamentablemente se les va a hacer muy, muy difícil poder recuperarse, y tenemos claramente ganadores de esta situación, con lo cual vamos a ver, digamos, cuánto resiste esto, digamos, la respuesta de cuánto resiste esta situación, que es muy a menudo lo que me consultan por redes sociales, por todos lados, es que la verdad es que no está por el lado de la economía, ¿no? La respuesta de cuánto resiste es cuánto resiste la sociedad, ¿no? Pero en realidad a nivel económico esto puede resistir perfectamente, digamos. Lo que va a ocurrir es que va a haber más gente que se va a quedar fuera del sistema, va a haber más empresas que van a quebrar, va a haber más cheques rechazados, se va a cortar la cadena de pagos.
Va a haber gente desempleada. Gente desempleada, de hecho, sí, ya hay un salto importante también en el desempleo, ¿no? Claro, porque con si lo cual, las que cierran sobre todo que, son las pymes que no tienen espaldas financieras y son las generadoras de empleo. Claro, exacto, por eso, o sea, lo de las pymes es, bueno, dependiendo de la fuente, cuánto es la cantidad de pymes que han cerrado, los kioscos, 16.000 kioscos, después tenés lo que es el desempleo, de nuevo, ya arriba del 7%, ya arañando el 8%, cuando veníamos de un 5,7% de desempleo, o sea, una de las pocas cosas buenas que había dejado el gobierno anterior había sido la tasa de desempleo baja. Y eso se rompió, digamos. ¿Vos ves números parecidos a los 90? Hay mucha gente que compara esta crisis con la de los 90. Sí, en materia productiva, a digo, parece, ¿no? Similitudes. Sí, a mí me parece que tiene similitudes, es cierto. Me parece que en los 90, así todo con la apertura comercial que hemos tenido, han habido sectores que se han protegido, como la industria automotriz en los 90. Eso no parece, digamos, pareciera ser un gobierno mucho más fundamentalista en lo teórico, con lo cual es más preocupante que en los 90. A mi entender es un gobierno que, digamos, es mucho peor al de los 90, si yo no soy un defensor de los 90, pero que quiero decir, cuando uno ve cómo hicieron para bajar la inflación, la baja fue mucho más brusca en los 90, sin un ajuste tan descomunal como este. O sea que estamos teniendo un ajuste más grande y una caída de inflación mucho más lenta para el grado de ajuste que estamos teniendo. Y aparte me parece mucho más sincero, digamos, un mecanismo en el cual uno plantea un peso, un dólar, y un poco que eso permitió que todos marcaran las expectativas en función de esa regla. Acá esta regla no queda clara. De hecho, me parece, insisto, que después de las elecciones se va a cambiar. Bien, Guido, muchísimas gracias por esta comunicación con No la vimos venir. Seguramente volveremos a hablar en el transcurso de los días. Dale, muchas gracias. Muchas Hasta luego. Gracias, Guido Agostinelli, economista. 35 pasaron de la 1. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. No la vimos venir. Bueno, 38 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Cande, ahí nos quedamos hablando en la tanda. Sí. ¿Qué es el Argentum? Ya se fue Lula de ¿Ya se la casa de fue? Cristina. ¿Corta la visita? Una horita. ¿Qué le habrá convidado, Cristina? 1 hora.
1 hora. ¿Por qué Cheque le habrá convidado? No sé, ¿habrá cocinado para recibir la luna? Un cafecito. Unas cookies, un pan de queso, un pancito de queso. Viste que los brasileños con el café comen pan de queso. Lo habré esperado con un pancito de queso, algo, unas cookies, unos alfajorcitos. Bueno, un brownie. Seguro. Pero bueno, un cafecito. Un cafecito. Estuvieron hablando 1 hora. Es bastante. Es bastante, ¿no? Pensar que hay uno... me que quedé pudiera pensando, ser una mosca. Sí, obvio. Me quedé pensando hoy, de hecho lo marqué en un chat que teníamos con algunos colegas, el saludo totalmente frío y distante entre Milei y Lula. De hecho, Milei se quiso, cuando lo saluda, Milei se quiere, le hace como un chiste, que se le ríe, y Lula lo miró con una cara tremendo. Después la foto de los presidentes, donde todos saludaron y Milei no levantó la mano. ¿No? Mostrando ahí, bueno, una diferencia muy importante. Las diferencias entre... Sí, allí el presidente Milei lo que pidió es más apertura, que se salga de la barrera ideológica, dijo, del Mercosur. Vamos por el camino de la libertad solos o acompañados, ¿no? Algo así. Exacto. Ahí dijo, mira, lo tengo acá textual, dijo... ¿Emprenderemos el camino de la libertad acompañados o solos? Exactamente. Como diciendo, si no nos quieren seguir, nosotros seguimos por nuestro camino, ¿no? Sí. Dijo, Argentina... para que me perdí que estoy sin los lentes. Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente. Y por eso necesitamos más libertad. También de manera urgente. Nuestra nación ha decidido dejar atrás décadas de estancamiento y está acá en los socios del Mercosur decidir si quieren ayudarnos a conseguir el camino que hemos elegido. Exacto. Así que, bueno, el camino de la libertad, y lo haremos acompañados o solo, porque, como ya he dicho, Argentina no puede esperar. Así que, bueno, esa es la situación en la que ha quedado. Pero no, te decía antes de meterme con esto, te preguntás, ¿qué es eso del Argentum? El Argentum que propuso... es una nueva moneda que quiere crear Ricardo López Murphy, que sabemos que además de diputado nacional es economista, fue ministro y ha pasado por distintos cargos siempre vinculados al tema económico. Presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que tengamos una nueva moneda, reemplazar el peso por el Argentum. Sí. AG sería, o AGR, no tengo muy claro. Sí. O ARG. O ARG, algo por el estilo, sería el logo en vez del peso como tenemos ahora clásico. Él lo que dice es que hay que sacarles 3 ceros a la moneda, que no está proponiendo un cambio de rumbo económico ni está planteando una ruptura con el modelo económico que el gobierno tiene, sino dice, vamos a sacarles 3 ceros a la moneda, lo que hoy son 1.000 pesos pasaría a ser un Argentum. Lo que está menos de 1.000 obviamente van a ser centavos y nos manejaríamos con monedas. Esto claramente tiene un costo, Ale, de imprimir billetes nuevos, con nueva matriz y todo, no es sencillito, pero él dice que de esta manera simplificaríamos la economía y estaríamos en algo más real y que facilitaría una serie de cuestiones legales, de contratos y demás que tienen que ver con contratos laborales, contratos entre empresas, con cifras más chicas, porque hoy ya estamos hablando de millones en muchos casos, aunque no significa que sean movimientos millonarios, efectivamente. Lo cierto es que el proyecto está, pero vamos a ver si el gobierno quiere apoyarlo o no, porque sin el apoyo del gobierno, además del bloque de Republicanos Unidos, del bloque del PRO, donde es parte de Republicanos Unidos, que es el espacio que lidera Ricardo López Murphy, yo lo veo muy difícil. Lo que plantea es que esto sería a partir del 1 de enero del año que viene y que habría 6 meses para una transición en la que coexistirían el peso con el Argentum. Claro. Vamos a ver. Me parece me parece que... Porque además seguramente aquellos que no entiendan nada de economía, pero quieran ver un paralelismo, como lo que charlábamos recién con Guido Agostinelli, van a decir, pero es como una convertibilidad encubierta, porque va a tener un peso... El Argentum es el equivalente a 1.000 pesos y el dólar está ahí 1.200. Si el gobierno quisiera que estuviera más a 1.000, como que un dólar, un Argentum va a ser lo mismo. Estás atando al dólar, bueno. Raro. No es tan así, pero... Raris, dirían los chicos. Raris, dirían los chicos. Así que bueno, como te decíamos, finalizó la visita de Lula. Hay un tema, hablando de lo que tiene que ver con la economía, donde los gobernadores presentaron un proyecto para cambiar la coparticipación de impuestos en el Senado de la Nación, y esto
puede empezar a dar vuelta a lo que te decíamos, ¿no? El apoyo en la Cámara, tanto de senadores como de diputados, porque justamente es una propuesta que quedó plasmada en 2 iniciativas que se presentaron en la noche del miércoles por senadores del PJ, del UCR y de algunos partidos provinciales, ¿no? Entre ellos lo presentaron Eduardo Viggi de la Unión Cívica Radical, José Mayán, Juliana Di Tulio, bueno, y esto tiene que ver, Cande, con lo que te decíamos, con la eliminación de los fondos fiduciarios que están solventados con el impuesto al combustible. Exactamente. Y repartir ese tributo entre un 14 y pico % para el Tesoro Nacional, un 52% para las provincias y un 28% para el Sistema Único de Seguridad Social. Sería para financiar ANSES. Claro, y en cuanto a los ATN también propone un cambio en la ley de presupuesto. Esto puede llegar a tener la aprobación tanto en senadores como en diputados y además tener el número necesario para sostenerlo si lo veta Milei. Esto puede ser un dolor de cabeza grande para el gobierno. Estamos en comunicación ahora con el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Giuliano. Hola Pablo, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. Gracias, chicos, a ustedes por el espacio. ¿Cómo andan? Bien. Muchas gracias, Pablo, por atendernos. Bueno, ¿cómo viste, Pablo, la sesión de ayer? ¿Fue un papelón? ¿Estaba todo acordado? La verdad que, bueno, fue un papelón y da la sensación de que vos decís, ¿cómo podés pisar el palito y entregarte al juego de degradarte en esas escenas, ¿no? Porque, a ver, es súper válido que vos tengas 1000 reparos sobre la figura de Esper, para mí, figura de la cual ya no hay que esperar demasiado, ¿no? En términos no solo políticos, sino que de lo que viene aportando o diciendo o representando. Entonces digo, me parece que ahí hay una trampa, ¿no? ¿Qué ganás con ir a levantarte y perder el quórum, dejarnos sin quórum y no poder terminar de tratar los temas? A ver, chicos, el quórum de ayer no lo reunió ninguna fuerza política. El quórum es el resultado de una situación concreta. Son los temas los que te terminan empujando, ¿sí? El tema de Garraham, el tema de las universidades, la salud mental, la producción, las pymes y básicamente lo de las retenciones. Fue un conjunto de temas. Y aparte, mirá el sinsentido. Yo ayer lo decía, justo estaba hablando en el momento en que se produce ese altercado. Y le digo, miren, a ver, antes de que me tocara hablar, habían hablado un par de diputados diciendo, bueno, el DNU de Milei tanto que se mete con el Instituto del Teatro, el DNU que se mete con las bibliotecas populares, el DNU... Bueno, en la sesión de ayer teníamos en el orden del día para poder modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Entonces tenés la posibilidad de resolver esto de raíz y te quedás alardeando, te entregás al show. Yo creo que en ese sentido La Libertad Avanza y Unión por la Patria están en la misma vidriera, se han colocado en el mismo punto, ¿entendés? Enamorados de sí mismos, de un relato, y eso es un problema. ¿Vos decís que empezaron a pedir estos emplazamientos para en realidad que no terminen nada? En parte eso, pero yo lo que les dije, mira, yo lo dije en redes sociales, te los dije en privado y demás. Nosotros no pudimos incorporar algunos temas que pedía Unión por la Patria, porque la convocatoria la firmamos con diputados que no están en nuestro bloque. ¿Sí? Porque los incluimos en aquel momento, cuando nosotros diseñamos esta sesión, los decretos que querían bajar ayer, ¿sí? Que querían emplazar para bajar ayer, no estaban. Exacto. No se había firmado Milei todavía los decretos. Esta sesión la pedimos hace 3 semanas, hace suficiente tiempo que sabían. Entonces, me da la sensación, lamentablemente, que se fue construyendo todo un gran pretexto. Yo digo, se metieron en una rotonda con La Libertad Avanza. Explíquenlo ustedes, muchachos. Explíquenlo ustedes. Porque acá, ¿cómo le explicás a los peronistas que están de a pie, que están laburando, que están todos los días remando en dulce de leche, que vos hiciste, que con tu impericia se perdió el quórum? Y sacá del medio ahora, porque te pinchaste la pelota y no pudimos cambiar los temas o abordarlos. Fue impericia, algunos hablan de un acuerdo. Bueno, sí, probablemente es que por eso digo, ¿vieron que trascendieron los videos de cuando van, se enfrentan, se ponen el careo? No se dicen nada. Se quedaron gritando más de 15 minutos para que se pierda el quórum. O sea, para mí ayer quedó a cielo abierto esto. O sea, no merece mucho más análisis. Y es lamentable. Pablo, una vergüenza. ¿Y cómo, digo,
Se perdió el quórum, por lo tanto, ahora estos temas no se van a poder volver a tratar. No, no es así porque en realidad en el orden del día eran temas para emplazar las comisiones, es decir, los expedientes esos siguen en las comisiones. Ah, ok. Lo que nosotros lo que pasa es que no tenés fecha. Sí, solamente tenemos fecha para tratar Garrahan y universidades, que para nosotros eso fue lo prioritario, lo pusimos en el primer punto de partida. 8 o 10 de julio, ¿no? 8 de julio para tratar lo de Garrahan y presupuesto universitario. Son los dos temas que pudimos destrabar, que pudimos sacar y que la semana que viene vamos a volver a trabajar. Miren, esto es como el fútbol en ese aspecto, ¿sí? La semana que viene vuelve a empezar todo de vuelta, siempre, permanentemente. El Congreso tiene esa dinámica. Lo que digo es, no podemos salir a buscar el partido que viene con la misma formación y obtener resultados distintos. A buscar, claro, vos no vas a ganar el partido empujándote con la tribuna del equipo contrario. Y Pablo, te pregunto, tema Garrahan y financiamiento universitario. ¿Vos crees que, porque Milei ya dijo que lo va a vetar, ¿vos crees que habría número suficiente para sostener con los 2/3 un veto? Mirá, yo creo que la idea de más que o sea, nosotros estamos muy acomplejados con los 2/3, pero es muy probable que antes el gobierno pierda su tercio. Esto es como medio raro de explicar. ¿Qué digo? Yo creo que el tercio del gobierno, cuando pudo insistir con el veto en contra de los jubilados y que terminó y redundó en la comida en Olivos, los 87 festejando héroes. El veto. Claro, festejando el veto. Yo creo que ese número es el que está complicado y complejizado, ¿sí? O sea, no es por mérito, vuelvo a repetir, acá las fuerzas políticas en algún punto están perdiendo mérito, ¿se entiende? Y eso es lo que yo hago un llamado a la reflexión, porque para que eso valga la pena, para que eso lo podamos codificar y lo podamos capitalizar, tenemos que estar mejor organizados, ¿sí? Porque es muy probable que entonces el gobierno, destratando como destrata a los gobernadores, destratando como destrata al PRO, que es problema del PRO, ¿no? Pero simplemente lo quiero graficar y señalar. Es muy probable que esos 87 diputados entonces entren en crisis, o tengan que entrar en alguna crisis. O sea, y si no, tendrán que pagar todos un psicólogo, los 87, y hacer terapia colectiva. Sería inexplicable. Sí, Pablo, nos preguntábamos qué va a hacer la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todavía es un misterio, creo, por lo que leí en el diario, convocaron ahora para una especie de la convención de contingencia para la semana que viene. Nosotros tuvimos una reunión con Pablo Dominicini, con Miguel Fernández, en donde lo que nosotros les manifestamos es que desde hace un tiempo a esta fecha venimos trabajando en un frente político, en una alternativa distinta. Creemos que hay que llegar ordenado, ser distinto. Laburar con el GEN y con la coalición cívica, digamos. Hay varios partidos políticos. Hay varios partidos políticos que están, sí, por supuesto, ellos. A ver, ¿y sabés qué pasa también? Cuando vos te vas al interior de la provincia de Buenos Aires, la realidad es más simple, por momentos, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, nosotros entendemos que al estar en presencia de una elección desdoblada, se ponen en valor los territorios, se ponen en valor las experiencias del médico de pueblo, del abogado de pueblo, de la maestra de pueblo o del maestro de pueblo, que la gente lo conoce, ese ingeniero que te va a ver el campo. Bueno, esa realidad va a haber que también atenderla y no perder la oportunidad de que el 7 de septiembre empiece a consolidarse algo distinto, ¿no? Algo diferente a estas dos caras de una misma moneda que representan la Libertad Avanza y el kirchnerismo. ¿Vos crees que no existe la posibilidad de que el radicalismo vaya en acuerdo con la Libertad Avanza y con el PRO en estas elecciones? Yo creo que no existen las condiciones por el nivel de tortura y por el nivel de estrés que le agrega a todas las conversaciones la Libertad Avanza, ¿sí? Se quieren llevar todos los empujones, están subidos como una especie de ola. Está bien, están en su estrategia, ¿no? O sea, también creo, lo que nos comentaban es que casi la mayoría de hace poco, este comité de contingencia del radicalismo hizo un recorrido por toda la provincia hablando con todos, y la mayoría de los radicales no están para ir tampoco con la Libertad Avanza. Las formas y el estilo de Milei les hacen acordar bastante al kirchnerismo en su época más
más soberbia, y bueno, la verdad que no tienen que ver con la cultura. Mirá, vos para transformar la Argentina no necesitas empujar a más nadie. O sea, hay una vocación, una semilla recién plantada de querer volver un poco a la normalidad. Y eso al interior, cuando uno lo sabe escuchar y le presta atención, aprende un montón de cosas. Y yo creo que eso se está empezando a ver. No gustan, y no estoy hablando de modos, estoy hablando de resultados. Probablemente la primera vez que vos tengas un poco de carácter en una conversación sirva, pero si vos todos los días te vivís peleando con todos los vecinos, con todos los días te vivís peleando con tus proveedores, te vivís peleando con tus familiares, esto es un caos, y así nada puede prosperar. Sí, el otro día vos sabés que yo contaba al principio del programa que había estado hablando con algunos consultores políticos y me decían que el tema a la gente ya no le interesa mucho la forma de Milei, digamos, ya la forma ya está, ya la conoce y sabe. Lo que empieza a primar ahora en la evaluación de la gente tiene que ver con los resultados, que a algunos les gusta y a otros no, ¿no? Pero digo, me parece que ya no hay que discutir más la forma, sino el fondo. Exactamente, porque empezaron discutiendo el fondo, después las formas no nos importaron, pero ahora el fondo no está dando resultados. Nosotros no estamos viendo, o sea, la sensación perdón, ya ahí me salgo yo del rol de diputado, me meto en rol de ciudadano. Sí, estamos charlando, de eso se trata. Exacto, yo creo que la verdadera grieta, el gobierno intentó reconstruir una grieta que ya la gente la había dejado atrás, que no es atractiva, es decir, votame a mí o vuelve Cristina. Bueno, esa grieta ya está, cayó, ya está, no la va a ver nadie esa película. Entonces, y por varios motivos, no solo por la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner o su situación judicial. No lo cree nadie porque no está teniendo fuerza, eso está perdiendo volumen, ¿sí? El relato está viejo, está lejano. De los que estuvieron, está lejano. Los que están lejos de donde querían llevarnos. Es decir, no estamos viendo el resultado. No estamos cerca de poder sentir, mirá, a las patadas, a las piñas, peleándonos con todo el mundo, la Argentina va a prosperar. Me parece que no. Y vos decís, bueno, sí es cierto lo de la inflación, pero ¿a qué costo? La gente empieza a ver también que empezamos todos a sentir en parte que no estás viendo reciprocidad en el esfuerzo. ¿Se entiende? Sí, claro. No hay reciprocidad en ese esfuerzo. Vos decís, ¿para qué estamos ahorrando? ¿Para qué estamos juntando plata? ¿Para qué estamos ajustando? ¿Para qué estamos ordenando las cuentas? ¿Cuál es el propósito que estamos esta Argentina siguiendo? que algunos llaman simbólicamente 70-30, ¿no? Un 30% puede consumir departamentos, casas, autos, en su mayoría importados, electrodomésticos, en su mayoría importados, viajes al exterior, casi 7 millones de argentinos viajaron al exterior entre enero y ahora, y un 70 o 60, es imposible saber con exactitud el porcentaje, que no llega a fin de mes. Sí, bueno, es increíble eso, pero yo creo que a ver, esa Argentina no es sostenible, y tampoco no es sostenible que desde la política lo describamos nomás. Claro, absolutamente. ¿Se entiende? Es decir, a ver, está sobrediagnosticada. Facundo Manes tiene una frase bastante buena, capaz que obviamente por su formación de médico, dice, ¿sabes cuál es el problema? La política argentina está sobrediagnosticada. Todos tenemos muy en claro qué es lo que habría que hacer, pero el problema es que nadie lo está pudiendo lograr. No estamos pudiendo encontrar el propósito. Dice lo nombraste Facundo, Facundo Manes, y ese espacio en el que dialoga Facundo Manes con Schiaretti, con otras fuerzas políticas, ¿cómo crees que va a terminar acomodándose de cara a las elecciones de octubre, por ejemplo? Mira, de cara a las elecciones de octubre, explorando lo que como una nueva alternativa. Es decir, empezando a preparar otro circuito, otro ecosistema, ¿sí? No. Probablemente, mira, yo veo mucha humildad. Mirá lo que voy a decir, ¿no? Veo mucha humildad ahí. Es decir, mucha reserva, pero no especulación. Y cuando digo reserva me refiero a decir mucha prudencia. ¿Por qué digo? Porque se combina los que recién llegan a la política, un Facundo, con una vocería fresca y demás, con quizás la voz de la experiencia, como la del caso de Juan Schiaretti. El que recoge la tradición del peronismo, como el caso de Juan Schiaretti, y el que tiene corazoncito radical. Entonces yo veo ahí, la verdad que hay una apuesta interesante. Si esa apuesta que estamos pretendiendo hacer logra complementariedad de otra porción más, que sería quizás la puerta de entrada para que los que estamos cansados de vivir, a los empujones, a las patadas, a los gritos, y un sector de la sociedad civil activa ahí, me parece que puede ser el camino que nosotros estamos recorriendo es ese, y que pueda dar que hablar. Pero no es que tampoco se está fanatizado en una idea de resultado. Tiene una idea de, como te estoy diciendo, de empezar a caminar. Porque vos tenés que empezar mira, hay que reconciliar la Argentina.
Ahora, Esa es la verdadera esto, campaña. Pablo, el otro día se lo decía el propio Facundo Manes en una entrevista en la televisión, resulta poco atractivo, poco sexy, por así decirlo de alguna manera, a la hora de captar votos, porque la crispación y la polarización que hay en la sociedad es muy profunda, entonces daría la impresión que el camino del medio, de la sensatez, del sentido común, del diálogo y la moderación, no convoca votos. ¿Cómo se hace para No, el atraer centro en votos Argentina en una está Argentina claro, tan el crispada, no? es que el centro en la Argentina es hijo de la especulación. Y esto no sería, esta construcción no es de la especulación, no es del centro. No, porque ahí Facundo, no sé qué te contestó, pero probablemente él te haya hablado de las intensidades. ¿Qué significa eso Sí, para la gente que está efectivamente. escuchando? El kirchnerismo representó una intensidad. Y la Libertad Avanza la misma, que se intenta vender como uno en un polo y el otro en el otro, sin embargo están en el mismo lugar. Es decir, se enamoran de sí mismos, se enamoran de... Es decir, en Argentina nos gobiernan minorías, pero la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo con un montón de cosas. Pero El problema es, como bien decís vos, es que vieron la ancha avenida al medio, el centro. En la Argentina no existe. Es de pecho frío estar ahí. Nosotros, de hecho, nosotros nos autopercibimos en ese lugar. Okay. Porque vos, cuando tenés que dejar al costado un poquito tu historia partidaria y política, no es de pecho frío eso. No. Claro, Bastante lógico. pechito caliente tuvimos. Entonces, todo lo contrario, cuando decimos hay un montón de esfuerzos que estamos haciendo y los vamos a hacer valer la pena y vamos a generar una intensidad. ¿Sabés dónde tiene que estar fundada esa intensidad? En el sentido común. Con el sentido común que vos, viste, cuando empezás la oración, ya decís, sí, tenés razón, con este voy a coincidir. Y eso tiene que pasar. ¿Por qué no pasa? Bueno, no pasa porque la Argentina es muy traumática ante liderazgos grandes, tan expansivos como fue el del kirchnerismo. Esto ya pasó en la Argentina, en otro momento. Entonces digo, salir de ese tipo de liderazgos es difícil y es traumático. Sí, pero yo te hago una pregunta ya para finalizar, porque nos pasamos de tiempo, como siempre. Pero, Pablo, digo, yo escucho y entiendo esto de, bueno, sí, no todos queremos esta brutalidad en la forma de comunicar, pero a los pibes que son hoy el 40% del padrón, ¿no? Menores de 40 años, tenés casi un 40% del padrón electoral. A los pibes no sé si les importa, esta moderación. ¿Vos crees que sí? Digo, lo hago como pregunta porque cuando el otro día apareció una encuesta, menores de 30 años o 30 y pico de años, Milei ganaba 80-20. Sí, mirá, a mí me pasa lo siguiente, que yo creo que los segmentos que vos estás mencionando, lo de los jóvenes y demás, se colocan a los extremos de descubrir las cosas. Hay unos que están en el extremo de no saber qué está pasando, y es así, y es normal, y es natural, es descriptivo, digamos, lo que estoy diciendo, y hay otros que están por delante. Ahí, por eso te digo, yo creo que a mí no me asusta encontrar una encuesta que el 80% de los menores de 35 años digan Milei. Porque además la respuesta es correcta, está bien. El problema es que en realidad, más que proponerles, más que hablarles, más que decirles, te colocas en el punto de partida que te puedan identificar. O sea, que identificar, quiero decir que cuando tengamos esta conversión probablemente no sé si llegue a esos sectores, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces, tiene que entrar en en canales distintos, en la manera de conversar. Que la manera de conversar en Argentina cambió, de tener una entrevista, de decir cosas, de defender cosas, cambió. Y eso muchas veces yo creo que a la política le cuesta un montón. Yo lo que creo es que el desafío que tendrán y que tendremos todos los que queremos salir de esta... Yo siento que la política en la Argentina extorsiona. O sea, lo siento así. Siento que la Libertad Avanza y el kirchnerismo te viven extorsionando. Entonces vos tenés que tratar de ir a rescatar las mejores tradiciones como punto de partida y ahí ver cómo eso no es que lo volvés sexy, porque ahí está el problema. Vos no tenés que... Porque toda actitud que vos le quieras emprender a la política y que la quiera distorsionar, para mí no va. Mostralo tal cual va. No coaches a nadie. Schiaretti lo querés poner en una silla, Schiaretti, a Facundo Manes y que charlen, y vos mirá, no sé si garpa eso, mirá, a mí los pibes, yo no subestimo ningún segmento. Yo creo que la sociedad argentina está hace mucho tiempo por delante de la clase política. Pero lo digo en serio. Sí, claro, obvio. Lo votaron a Milei. ¿Y a quién querés que vote? Lógico. ¿A quién querés que vote? Lógico. ¿A quién querés que vote? ¿No votan a Milei? Obvio. Yo lo que digo es, la sociedad argentina rompe la extorsión, la sociedad argentina está en una búsqueda,
la sociedad argentina está hablando. Chicos, la mitad de la gente no está yendo a votar. ¿Por qué no estamos yendo? O sea, a ver, ¿qué ganas tendrías de ir a votar? Nada, ninguna. Nadie tiene ganas. Apatía, No te llama a nadie la atención. Pero ustedes trabajan como comunicadores. Ustedes mismos no sienten una apatía que vos decís, che, nada, parecía que no aparece nada. Nada nos entonces enamora, digo, sí. Claro, entonces pareciera como que nos tocó vivir en la era del fin del romanticismo, de que vos dijeras, che, esto me calienta un poquito el corazón cuando se dice o cuando se defiende o cuando pasa. Sí. Por ese contexto, por esta situación, es que aparecen estos bestias diciendo que hay que cerrar el Garraham. No, flaco, claramente vos en tu vida te pasó tener un hijo internado. Sos un animal. Bueno, o sea, la Argentina es mentira. La Argentina de la insensibilidad, no existe la Argentina insensible. No existe. No existe, no. Hay que rehusarse. Entonces, esto entra en el centro, esto que acabo de decir, entra en el centro, en la ancha avenida del medio. Y no, para mí no. Entra en la lógica. Es un bofe, pero es un bofe que es como... Bien. Es como invitarte a comer un asado, pero con una caja de pizza. Vos decís, acá no va a haber asado. Claro. Es un fiasco. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación, nos quedamos sin tiempo. Te mandamos un abrazo grande, vamos a volver a conversar en cualquier momento. Obvio, voy cuando quieran. Abrazo Dale, grande. Gracias. Pablo Juliano, diputado nacional por Democracia por Siempre. Nos tenemos que ir. Che, mil disculpas, nos pasamos como siempre. Perdón, Perdón. Manu Ceronero en la operación técnica, ahí en los controles, Manota, todo, Ariel Martínez, Federico, Agustín, gracias a toda la gente de la radio. Por supuesto, a mi gran amiga, compañera, motor de todo esto, Candelaria de la Sota. Y Alejandro Almendros. Gracias. Hasta el jueves que viene a la 1. Chao. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.